Ahora sí la bienvenida al autor de la investigación que acabamos de presentar, Christopher Acosta, jefe de la unidad de investigación. Yo quisiera ahondar un poco más, ¿cómo estás, Christopher?, en el tema de qué manera se ha contactado con Palacio. La respuesta fue concreta, que no iba a hablar sobre el tema, que no iba a responder a las preguntas, que hay muchas, hay que decirlo. Sí, Mónica, buenas noches. La unidad de investigación viene trabajando en este tema y revisando este libro más o menos hace un mes y medio. Correcto. Como se ha visto en el reportaje, se ha utilizado esta famosa herramienta Turnitin, que tiene un alto grado de precisión para detectar coincidencias, semejanzas y plagio, pero además, como se ha visto en el reportaje, ha habido un esfuerzo manual para comprobar que lo que la herramienta digital te dice tiene una correspondencia con la realidad. Pero preguntaba sobre cómo te has dirigido a Palacio de Gobierno, a la Presidenta de la República, y qué cosa, digamos, en el intercambio periodista, búsqueda de alguna respuesta, ha habido como justamente una respuesta, valga la redundancia, sobre lo que se estaba investigando. En efecto, nosotros le hemos preguntado, como corresponde a la Presidencia de la República, le hemos pedido un descargo sobre este tema, hemos tomado contacto con la Oficina de Comunicación de Palacio de Gobierno y si lo podemos ver en pantalla, podemos ver el mail formal que hemos enviado a Palacio de Gobierno para solicitar el descargo de la Presidenta, ¿no? Voy a leerlo, Mónica. Claro. Señora Dina Boluarte Segarra, Presidenta de la República, recibe un cordial saludo de la Unidad de Investigación de Latina Noticias. Este equipo periodístico ha accedido a su libro, El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que publicó en el año 2004 en coautoría con un conjunto de colegas suyos. La obra se encuentra disponible en la Biblioteca Nacional del Perú, donde se nos ha permitido una amplia revisión del texto. Durante las últimas semanas, el libro ha sido objeto de verificación utilizando softwares que certifican originalidad, que ha determinado que más de la mitad del libro proviene de fuente precedente no citada. Plagio. El texto no contiene bibliografía, pies de página o referencia alguna a contenido precedente de otros autores. Muy por el contrario, ha sido construido con trabajos de autores de Argentina, México y Costa Rica, principalmente, que jamás aparecen citados. Siendo que trabajamos en un informe a emitirse este domingo, agradeceríamos poder compartir con nuestros televidentes cualquier comentario o comunicado que tenga al respecto que les permita conocer su versión de los hechos. Esta fue la solicitud formal que le hicimos a Palacio de Gobierno. La respuesta llegó a través de la jefa de la oficina de Palacio de Gobierno, Susi Sato, que dijo en una línea: Palacio no hará comentarios. Por lo tanto, yo creo que se han abierto una serie de preguntas que la Presidenta sí estaría obligada a responder. ¿Cuáles serían estas preguntas? Además, quiero insistir que la Presidenta Dina Boluarte está con las puertas abiertas aquí en Punto Final y con la unidad de investigación para hacerle las preguntas correspondientes y, por supuesto, otros tópicos también. Pero, ¿cuáles son las preguntas que hubieras hecho si ella hubiera tenido a bien responder? Yo creo que la Presidenta nos tiene que contar cuál ha sido su aporte individual a esta publicación. El libro, para empezar, no es que cada coautor ha escrito un capítulo o una parte. Esto es un libro, un compendio, como hemos visto, que firman todos, por lo tanto no se puede saber quién ha escrito qué o cuál es el nivel de participación de cada uno. Pero hay algunos que ni siquiera reconocen la escritura o la copia del libro. Eso es lo que más nos ha sorprendido. No sabemos si esto es una estrategia de defensa, si quieres. Se han sorprendido de que su nombre aparezca en el libro, pero el desconocimiento no es algo que va a poder alegar la Presidenta, porque como hemos visto en el informe, ella declara el CB en el año 2007 cuando postula la RENIEC, lo hace suyo, señala en su parte de su experiencia académica que tiene un libro y que es este, que es el que ha identificado y el que ha analizado la unidad de investigación. Claro, ella conscientemente además y exprofesamente presenta este libro para reforzar la posibilidad de conseguir eventualmente ese puesto de trabajo cuando se presentó ante la RENIEC. Hay que tener claro que en el Estado, cuando uno postula al Estado, dependiendo del cargo al que postulas, la evaluación curricular te otorga puntos de acuerdo a tu experiencia académica profesional y tener, por ejemplo, una maestría, un doctorado, una publicación académica te da una ventaja, te da puntos a la hora que eres evaluado. Otro de los personajes que aparece como coautor del libro, Efraín Anaya, usa el libro, por ejemplo, para su postulación al CNM, que es un puesto que él consigue. Entonces, las investigaciones ya formales, porque aquí estamos hablando de la comisión de un presunto delito, además de una infracción también que es penada en ambos campos, la investigación deberá determinar si además del plagio en sí, que debería ser sancionado, se utilizó además el libro para conseguir el puesto de trabajo o el ascenso que consigue la Presidenta Boluarte, la hoy Presidenta, en esta institución. Me ha señalado, Christopher, que esto se ha demorado cerca de 45 días como investigación. Normalmente estamos sobre el tiempo, pero en este caso, teniendo en cuenta personajes involucrados, se ha tomado
el tiempo necesario para hacer todas las corroboraciones, para que la gente sepa cómo, digamos, se ha estructurado esta investigación, más allá de utilizar este sistema Turnitin. Y adicionalmente a eso, quiero preguntar qué porcentaje de verificación tiene Turnitin en relación a los textos que se puedan haber copiado. Turnitin es una herramienta académica global utilizada en las universidades más prestigiosas del mundo, también por supuesto en el Perú, para identificar plagio, para identificar algo que ocurre mucho lamentablemente en temas como las tesis, las monografías, los artículos académicos. Hemos utilizado la herramienta, Mónica, pero además siendo supervisados por profesores que utilizan la herramienta en universidades. Se ha leído el libro de manera digital y este 55% de contenido semejante, digamos, a publicaciones precedentes, además ha tenido una verificación manual. Y yo te he traído solamente 2 casos, porque nosotros vamos a poner a disposición de los televidentes, luego les voy a decir cómo todo el material al que hemos accedido. Por ejemplo, mira, esta es la monografía de la académica argentina Giselle Jáquenos de Justi, ¿no? Son alrededor de 18 páginas de una monografía, y la monografía en su totalidad aparece luego publicada aquí, en el libro de Dina Boluarte, sin que se le cambie un punto y una coma. O sea, literal. Literalmente, con estas 18 páginas de la monografía de la académica argentina se construyen 12 páginas del libro de la presidenta Dina Boluarte, 12 páginas consecutivas. La autora ni el trabajo jamás aparecen citada en la publicación. Y aquí hay un caso mayor, ¿no? Este es un más difícil de levantar. Más difícil de levantar. Este es un manual de un taller, se llama Prohibido Discriminar, que lo publica CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación de México, y de este texto amplio, ¿no?, se han tomado 64 párrafos consecutivos. 64 párrafos consecutivos de este trabajo que cita al autor. O sea, no se han reinterpretado. Acá no estamos hablando ni siquiera de un parafraseo. Se han tomado, son 64 párrafos consecutivos para construir 22 páginas consecutivas del libro de Dina Boluarte y de sus coautores. Entonces, claramente estamos frente a un caso muy grave de apropiación de producción intelectual ajena. La presidenta Boluarte, como bien hemos dicho, luego que declara el libro en el año 2007, de pronto el libro desaparece de su currículum. Ella en el 2001, convertida en ministra y vicepresidenta, presenta un currículum a la entidad, al MIDIS, que también hemos accedido a él, por supuesto, por acceso a la información pública, y de pronto el libro desaparece, no está más. Quizá, digamos... O sea, alguien le advierte de una situación de esta naturaleza. Ahora, ella como abogada, porque efectivamente ella ha terminado Derecho, es una abogada que debe conocer mínimamente lo que es el derecho de autor, ¿no? Correcto. Ella, digamos, no puede alegar desconocimiento, Mónica, porque digamos, el CV, insisto en el CV, que es el punto clave de esta historia, ella declara como suyo el libro en el año 2007, ¿no? En la sección publicaciones menciona el libro, se menciona como autora, y hay que, ya digamos, las autoridades tendrán que definir, además, si aquí hay un tema de intentar aprovecharse de la publicación para obtener algún tipo de puntaje que le permita el grado. Pero así como estos 2 trabajos, estamos hablando por lo menos de una docena de tesis, monografías, artículos académicos que vamos a poner a disposición de los televidentes pronto en nuestra página web, que en algún momento nos la van a proyectar seguramente, para que, en aras de la transparencia, cualquier ciudadano interesado pueda encontrar la página del libro de la presidenta Boluarte y sus coautores y la fuente original, que es el trabajo que ha hecho la unidad de investigación en el último mes y medio. Los consultados, porque aquí estamos hablando de expertos en el tema de autoría, ¿ellos han podido leer toda, digamos, el libro, todo el libro? Eso es muy importante porque el especialista que vemos en el reportaje, Jorge Córdoba, que es un experto en derechos de autor, es un especialista de la Pontificia Universidad Católica, no solamente se le ha buscado para pedirle una opinión, a él se le ha cedido el libro para que lo pueda estudiar, como lo hemos hecho nosotros, lo ha leído, le hemos llevado las fuentes, y todas estas conclusiones que él presenta además en el informe provienen de una lectura sesuda del libro. Entonces aquí ha habido 3 niveles de filtros antes de presentar esta denuncia: un nivel de verificación digital, un nivel de verificación manual obteniendo las fuentes originales, que son, aquí te he traído apenas 2, y además la revisión de un especialista que ha leído el libro. Acá no solamente hemos recogido una opinión, sino el resultado de una revisión amplia de la publicación. Pero aquí, evidentemente, no solamente estamos hablando de una falta en términos
éticos, estamos hablando de presuntos delitos. Así ¿De es. qué hablamos específicamente, no? Sí, bueno, el delito de plagio lamentablemente no es novedad, lo has dicho tú en tu comentario, en la clase política es muy común, pero además mira tú... Dolorosamente común. Dolorosamente común, pero además mira tú, recordemos que Pedro Castillo, el presidente golpista, ahora en la cárcel, tenía una denuncia exactamente igual. Recuerdo que era como el 30 o 35% de su tesis de grado en la Universidad César Vallejo, que se había determinado provenía también de plagio. Entonces estamos hablando aquí que no importa, digamos, la tendencia política o el tipo de gobierno que uno desarrolle, hay aparentemente en la clase política una línea transversal, que es, como lo has dicho tú en tu comentario, una falta de honestidad a la hora de presentar grados académicos, a la hora de presentar títulos, que es muy preocupante porque lo vemos no solamente en las autoridades, ahora también en los profesores, que es otro trabajo que hemos presentado y resulta muy preocupante para el país. Ahora, yo me he referido a la clase política, clase dirigencial, y estamos hablando, acabamos de presentar el tema de los falsos certificados de estudios de los propios maestros, donde colocamos la confianza para tener a nuestros hijos y ser orientados por cada uno de ellos. Es decir, aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con la institucionalidad del país. Por eso es tan importante la respuesta, ¿no? Sí, es muy importante. Yo creo que la presidenta, hay que reiterar eso, tiene las puertas abiertas de Punto Final. A donde nos cite podemos ir a llevarle las muestras y que nos dé una explicación. Ella en ninguna entrevista, en ningún momento ha declarado públicamente tener este libro, por eso lo hemos llamado, digamos, un secreto que ha tenido guardado hasta ahora y ahora aparentemente podemos entender por qué no ha querido hacer público este libro. Pero yo creo que como la persona que personifica a la nación haría muy bien en contarnos las preguntas que te acabo de decir. ¿Cuál fue su aporte a este libro? ¿Cómo se organizaron estos coautores, que además todos son asociados al Colegio de Abogados de Lima, donde la presidenta, sabemos, ha tenido una vida gremial muy activa, ha sido parte de la directiva, pero además, ¿cuál fue el objetivo de publicar un libro bajo esta metodología, si cabe la palabra metodología? Este libro es un Frankenstein. Esto está armado de diferentes cuerpos y claramente hay una mano o un conjunto de manos que han ido tomando de a poquitos, han ido armando un muñeco con diferentes contenidos sin citarlos jamás. Además, el agravante, Christopher, es que hoy el papel de Dina Boluarte, que le ha dado, digamos, la oportunidad de la propia historia por esta circunstancia constitucional que ella ha asumido el gobierno, tiene incluso una obligación mayor de responder ante los peruanos, porque esto tiene que ver con perfiles y con conductas. Es decir, una frase de una representante en Palacio de Gobierno respecto a que no va a haber ninguna respuesta, no se condice con el tamaño de la responsabilidad de alguien que tiene que guiar a los peruanos hasta el término de su mandato. Por eso la responsabilidad es mayor. Esperemos que reflexione sobre esto. Yo creo que la presidenta está obligada a darle una respuesta al país sobre este libro, porque más allá de el tema, digamos, académico, si esto le sirvió o no para conseguir la plaza, hay un tema, digamos, de transparencia que la presidenta, que es una palabra que además ha usado mucho, intentando hacer un contraste con el gobierno que la ha precedido, que usa mucho, debería, en una muestra de apertura, contarnos, oye, este libro se hizo de esta manera, mi grado de participación fue este o no. No nos podrá decir que no lo conocía, lo ha declarado, nos va a tener que contar qué hizo en el libro, por qué se publicó, cuál fue el objetivo, por qué jamás lo ha comentado. Creo que es válido que los periodistas nos hayamos centrado en esta publicación, porque es una manera de conocer más a fondo a nuestras autoridades. Y además, Mónica, recordemos que la presidenta Boluarte llega al poder de una manera que ya pocos quisieran, es ahorrándose la etapa del escrutinio público de sus actos públicos y su vida privada. O sea, es constitucional, pero es circunstancial, ¿no? Exactamente, y digamos, se ha ahorrado, a lo que me refiero, este periodo de campaña en los que la prensa, la ciudadanía centra el interés en conocer la vida privada, los estudios, la producción académica, y digamos, es momento de empezar a sondear y conocer más a la persona a la que le ha tocado dirigir ahora al país. Además, yo quiero decir y compartir, yo recuerdo cuando ella asume el mando tras el golpe de Pedro Castillo, ¿no? Porque ella había estado en la misma plancha, era vicepresidenta y asume el cargo constitucionalmente. Aquí defendimos esa asunción constitucional, pero también estuvo aquí en este mismo estudio, Dina Boluarte, señalando que iba a tener una transparencia en relación a los medios de comunicación, cosa que no había tenido su antecesor. En este caso estamos hablando de Pedro Castillo. Por eso es importante que ella tenga la posibilidad de responderle, no solamente a nosotros, porque normalmente
hay una idea de que el periodista pide una respuesta hacia uno. No, es una respuesta hacia el país. Correcto. Y hay que decir otra cosa. Este libro, cualquier ciudadano que vaya mañana a la Biblioteca Nacional lo va a poder encontrar, o lo debería encontrar. Sería, digamos, de una alta torpeza que alguien intente de pronto desaparecer el libro que está inscrito en la Biblioteca Nacional del Perú. Uno va con su DNI, se registra y lo va a poder encontrar para que puedan hacer los ciudadanos también su propio escrutinio de la publicación. No sé si en algún momento nos van a poner la página web, pero hay que contarles también a los televidentes que toda esta información que les hemos mostrado en el reportaje que te he traído, ahí la tenemos, sí. ¿no? Dina Boluarte, punto final, detecta plagio en libro de su coautoría. Toda la información que ha sido citada en el reportaje va a estar disponible, la gente va a poder descargar las imágenes vía los enlaces también de las monografías, las tesis, y en los siguientes días además vamos a hacer un esfuerzo también por seguir contando otras historias adicionales en torno a esta principal. No, y justamente el trabajo de investigación tiene que ver con eso, es decir, llega una primera información y comienza uno a jalar la pita hasta encontrar evidentemente, ¿no?, cosas más grandes. No vas con ningún prejuicio, vas con la intención de encontrar la verdad. Eso es una investigación. El que va al contrario va contra el tráfico y se espanta y se estampa contra una pared. Pero después de la pausa, Christopher, nos vas a contar más cosas vinculadas a una investigación muy grande que tú vienes realizando, una novedad que vamos a compartir con todos los peruanos que es importante también. Vamos a volver contigo en un minuto.